El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es miércoles 1 de julio de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. La ONU prevé asistir a 500,000 personas en refugios en Venezuela. Suben a 1.943 la cifra de muertos y a 10.571 los heridos por el doble terremoto en Venezuela. Keiko Fujimori ganó el conteo, pero Sánchez sigue denunciando irregularidades y acudirá a la CIDH. Iván Cepeda anuncia desobediencia civil si el presidente electo colombiano no renuncia a ciudadanía de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum destaca como una hazaña la creación de la Guardia Nacional hace 7 años. Las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos no muestran progreso, dice canciller cubano. Emisarios de Estados Unidos llegan a Qatar para negociar con mediadores sobre el conflicto con Irán. Trump sufre un revés sobre la ciudadanía por nacimiento. Aquí está la noticia, Washington. Una de las primeras medidas del segundo mandato de Donald Trump fue intentar redefinir la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos con el objetivo de liquidar el principio de la ciudadanía por nacimiento que existe en el país desde 1868. La 14ª enmienda establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residan. Los tribunales y los distintos gobiernos han venido interpretando que esto significa que los niños nacidos en Estados Unidos adquieren automáticamente la ciudadanía estadounidense, independientemente de la situación migratoria de sus padres. Existen algunas excepciones específicas, como los hijos de diplomáticos extranjeros o de fuerzas enemigas invasoras. El martes 30 de junio de 2026, las intenciones de Trump quedaron truncadas luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos fallara contra el gobierno en este asunto. Para Trump, el principio de la ciudadanía por nacimiento es una vergüenza y su vicepresidente J.D. Vance la ha llegado a describir como la política migratoria más estúpida del mundo. La orden ejecutiva ya había pasado por numerosos giros judiciales en distintos tribunales, incluido el Tribunal Supremo, y aunque la sentencia significa que las cosas en este terreno permanecen sin cambios, dejarán huella, según King Lane Chetperle. El hecho de que la cuestión esté ahora abierta al debate de una manera en que nunca antes lo estuvo, ha hecho que la ciudadanía sea más precaria, incluso para quienes han vivido toda su vida en Estados Unidos, comenta Chetperle, profesora de Sociología y Asuntos Internacionales de la Universidad de Princeton y experta en Sociología del Derecho. No olvidemos que la ciudadanía está siendo atacada de muchas maneras bajo Trump. Han creado una oficina de desnaturalización dentro del Departamento de Justicia y están presionando para exigir prueba de ciudadanía para poder votar. Y muy poco de nosotros disponemos de esas pruebas. Por ejemplo, menos de la mitad de la población estadounidense tienen pasaporte. ¿A cuántas personas afectarían los cambios en la ciudadanía por nacimiento? El Centro de Estudios Migration Policy estima que cada año nacen en Estados Unidos unos 255,000 niños cuyos padres no son ciudadanos estadounidenses. Los cambios no habrían tenido carácter de retroactivo, lo que significa que quienes ya hubieran obtenido la ciudadanía por nacimiento no se habrían visto afectados. Según una investigación de Pew Research Center, entre 2006 y 2023 hubo hasta 4,4 millones de estadounidenses en esa situación, aunque algunos habrán abandonado el país o fallecido desde entonces. Varios estadounidenses destacados obtuvieron la ciudadanía al nacer, a pesar de que sus padres no eran ciudadanos en ese momento, incluidos varios miembros del círculo más cercano de Trump. Entre ellos se encuentran el secretario de Estado Marco Rubio, el director del FBI, Cass Parrell, y la segunda dama, Ushad Band. Aunque el tribunal ha dictaminado que no habrán modificaciones en la ciudadanía por nacimiento,
La propuesta de la administración Trump habría cambiado de forma significativa la manera en que se determina la ciudadanía al nacer. Washington. Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump llegaron a Doha para conversar con los mediadores sobre el conflicto con Irán, aunque no negociarán directamente con representantes de Teherán, informó el gobierno de Qatar. El portavoz de la Cancillería de Qatar, Mahed Al-Ansari, dijo que los emisarios de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, están en Doha para reunirse con los mediadores de las conversaciones con Irán. La República Islámica también envió una delegación al país del Golfo, pero no hay reuniones directas programadas entre las dos partes los próximos días, sostuvo Al-Ansari. Según el portavoz diplomático iraní, Esmail Bakai, sus representantes mantendrán diálogos este miércoles con los mediadores y abordarán, sin duda, la cuestión de los activos del país congelados en el extranjero. Bakai aseguró además que su país responderá sistemáticamente a cualquier violación por parte de Estados Unidos del protocolo de acuerdo alcanzado el 17 de junio para poner fin a la guerra después de la reanudación de ataques mutuos durante el fin de semana. Un funcionario estadounidense había dicho que los dos países decidieron poner fin a sus ataques. Trump había dicho que Irán ha pedido una reunión y que se celebrará este martes en Doha. La Cancillería iraní negó esa reunión, pero el lunes confirmó el envío de una delegación de expertos a Doha para discutir la implementación de las cláusulas del protocolo del acuerdo. La tensión entre Washington y Teherán gira sobre todo en torno a la gestión del estrecho de Hormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial. Esa vía marítima fue reabierta la semana pasada, después de que Irán la cerrara desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. Estados Unidos acusó a Irán de haber atacado 2 barcos la semana pasada y bombardeó el viernes la República Islámica. Teherán respondió atacando posiciones estadounidenses en la región del Golfo. Estas hostilidades, que se prolongaron hasta el domingo, pusieron en vilo el protocolo del acuerdo firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra en el Oriente Medio. El jefe del equipo negociador iraní, Mohammad Barket Khalibab, dijo en una entrevista con la prensa estatal de su país que Teherán prioriza la diplomacia con Estados Unidos, pero que están listos para la guerra si los diálogos no se concretan. Khalibab también reveló que su país no pudo exportar ni un solo barril de petróleo durante el bloqueo estadounidense a sus puertos. Sin embargo, desde su fin han exportado más de 40 millones de barriles de petróleo. La Habana. El gobierno de Cuba afirmó que meses de negociaciones con Estados Unidos que están aplicando la máxima presión sobre la isla en un intento de provocar un cambio político que no muestra avances. Las conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos no muestran progresos, dijo en conferencia de prensa el canciller cubano Bruno Rodríguez, aunque destacó que, a pesar de todo eso, La Habana seguirá dispuesta al diálogo y a la solución pacífica de diferencias con Washington. Las relaciones entre La Habana y Washington se han tensado desde enero tras la imposición por parte de Estados Unidos de un bloqueo petrolero a la isla y nuevas sanciones contra entidades y dirigentes cubanos. Las autoridades estadounidenses también imputaron al exgobernante Raúl Castro por el derribo en 1996, de 2 avionetas de una organización civil con sede en Miami. Pese a ello, ambos gobiernos dicen mantener contactos diplomáticos, aunque manejan con discreción el desarrollo de las conversaciones. Seguiremos dispuestos al diálogo sin ilusiones, sabiendo que la conducta de Estados Unidos y el Departamento de Estado hay que medirla por los hechos y los actos, que son el cerco enérgico y las medidas adicionales del bloqueo, agregó Rodríguez. El jefe de la diplomacia cubana también anunció que solicitó un debate sobre las sanciones estadounidenses ante la Asamblea General de la ONU el próximo 7 de julio. Ese día Cuba denunciará las acciones agresivas del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, que incluyen la amenaza de agresión militar directa, señaló Rodríguez. Se trata de una situación urgente,
porque la agresión multidimensional del gobierno de Estados Unidos contra Cuba ya está en curso y se intensifica, apuntó. Rodríguez denunció que Estados Unidos ha presionado a diplomáticos y funcionarios de otros países para impedir el debate solicitado por La Habana. Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, aceptó examinar los recursos contra prohibiciones de fusiles de asalto. El tribunal escuchará los alegatos para decidir si dichas prohibiciones violan la segunda enmienda de la Constitución, que establece que los estadounidenses tienen derecho a poseer y portar armas. La Corte tiende a favorecer una interpretación amplia de los derechos sobre las armas. Los casos que revisarán se refieren a prohibiciones de rifles de asalto en el condado de Cook, Illinois, y en el estado de Connecticut. Este último, escenario en 2012 de la masacre de 20 niños y 6 adultos en la escuela primaria Sandy Hook. Las autoridades han prohibido ahí la posición de determinados fusiles semiautomáticos tipo AR-15 debido a su peligrosidad. En su sesión anual, que comenzará en octubre, la Corte deberá determinar si tales prohibiciones, ratificadas por tribunales inferiores, son compatibles con la segunda enmienda. Se trata de una nueva oportunidad para que la Corte aclare su jurisprudencia de junio de 2022, que proclamó el derecho de los ciudadanos a portar armas fuera de su domicilio, con reserva de excepciones razonables a la segunda enmienda, especialmente en los lugares sensibles. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó como una hazaña la creación de la Guardia Nacional durante la conmemoración del 7º aniversario de esta institución, fundada en 2019 por su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La creación de la Guardia Nacional a 7 años podemos decir que es una hazaña, manifestó la mandataria, al tiempo que resaltó el agrupamiento de los 125,000 miembros que la conforman en 53 coordinaciones con 590 cuarteles. La titular del Ejecutivo pronunció un discurso ante integrantes de las Fuerzas Armadas en el que recordó que los orígenes de este cuerpo de seguridad se remontan a 1846, cuando fue creada la primera Guardia Nacional del país con el objetivo de enfrentar y contener la invasión de Estados Unidos. En aquel momento decisivo, miles de ciudadanos comunes respondieron al llamado de la patria y conformaron una fuerza integrada por civiles dispuestos a defender a su patria y el territorio nacional, sostuvo. La milicia ciudadana fue abolida en 1896 durante el régimen de Porfirio Díaz. La jefa de Estado recordó que más de un siglo después, México volvió a enfrentar un desafío de grandes dimensiones, décadas de abandono institucional, corrupción y una estrategia de seguridad pública que privilegió la confrontación sobre la construcción de la paz. En este contexto, argumentó, nació la nueva Guardia Nacional, que desde su creación representó una de las transformaciones institucionales más importantes de las últimas décadas, como una corporación nacional profesional permanente, capaz de proteger a la población. Ciudad de México. Un sismo de magnitud de 6,1 grados, cuyo epicentro se localizó a 116 kilómetros al suroeste de la ciudad de Guasave, en el estado mexicano de Sinaloa, noroeste del país, se registró la tarde de ayer martes sin un reporte de afectaciones. El terremoto ocurrió a las 13 horas 45 hora local del centro de México, según registro del Servicio Sismológico Nacional. En un reporte, el Servicio Sismológico Nacional, SSN, indicó que el sismo se localizó en el Golfo de California, a 116 kilómetros al suroeste de Guasave y a una profundidad de 5 kilómetros. Más tarde, la institución apuntó que hasta las 15 horas 30 se han registrado 10 réplicas del sismo, la más grande de magnitud 5,5. La institución explicó que cuando ocurre un sismo de magnitud considerable, las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo, lo que genera una serie de temblores en la zona que reciben el nombre de réplicas. Además, apuntó que el número de las réplicas puede variar de unos cuantos a cientos de eventos
en los próximos días o semanas de ocurrido el temblor principal. En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, indicó que de acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunami de la Secretaría de la Marina, tras el sismo, se confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se estima que no habrá peligro para la operación portuaria ni la población. Bogotá. El excandidato presidencial Iván Cepeda Márquez anunció que recurrirá a la desobediencia civil pacífica en caso de que el presidente electo Abelardo de la Espriella no renuncie a su nacionalidad estadounidense, aclare si ha sido colaborador de agencias de inteligencia de ese país y a otros condicionamientos. El progresista Cepeda, quien ejercerá la oposición desde una banca en el Senado tras perder en el balotaje presidencial, explicó en una declaración a la prensa que la desobediencia implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional. Cepeda, aliado político del presidente saliente Gustavo Petro, instó a sus más de 12 millones de electores a que también entren en desobediencia en caso de que de la Espriella no ceda ante las condiciones, lo que implicaría que desconozcan cualquier orden dada por el presidente electo. De la Espriella, de 47 años, nació en la capital de Colombia, en Bogotá, y en su edad adulta recibió la ciudadanía estadounidense. Según dijo en la campaña a la agencia Associated Press, también es miembro del Partido Republicano. Los cuestionamientos sobre su doble nacionalidad han orbitado su campaña, tanto por las críticas de Cepeda y Petro, quienes cuestionan su lealtad a Colombia, como por un grupo de juristas que, antes del balotaje, advirtieron que sus obligaciones como presidente colombiano entrarían en radical contradicción con las adquiridas en Estados Unidos como ciudadano. El abogado y empresario de la Espriella ha dicho que su compromiso es con Colombia y que la Constitución no impide tener otras nacionalidades, sino que exige haber nacido en Colombia y tener más de 30 años de edad para ejercer como presidente. Cepeda también cuestionó el apoyo político que de la Espriella recibió del presidente estadounidense Donald Trump durante la campaña, al considerarlo una abierta interferencia al proceso electoral colombiano. Bogotá. El mercado laboral colombiano mostró una nueva mejora en mayo de 2026. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, informó que la tasa de desocupación nacional se ubicó en 8%, lo que representa una reducción del 1,1% punto porcentual frente al 9% registrado en el mismo mes de 2025. En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, el comportamiento también fue favorable. Allí el desempleo se redujo hasta 8,5%, por debajo del 9% observado un año atrás. La directora del DANE, Piedad Urdinola, reveló que la tasa de desempleo en mujeres para mayo fue de 9,9%, lo que significa una caída de 1,7 puntos frente a los 11,6% registrado en igual mes de 2025. Quito. Ecuador sufría este martes cortes de suministro de energía en varias provincias tras registrar una explosión, una subestación eléctrica que provocó la salida de una importante central, según informó la Compañía Eléctrica Nacional. La Corporación Eléctrica del Ecuador explicó que la explosión ocurrida la madrugada de ayer martes en la subestación Paute Molino provocó la desconexión del complejo Paute Integral, una de las principales del país, que aporta hasta el 40% de la energía. La compañía no especificó qué provincias se vieron afectadas. Desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad para proteger al personal, resguardar la infraestructura y preservar la estabilidad del sistema, agregó la CELED en un comunicado sin dar detalles sobre las causas de la explosión. Las autoridades han dispuesto, en coordinación con las empresas distribuidoras, desconexiones del suministro de energía programadas en varios sectores del país mientras se realizan los trabajos de reparación. La empresa distribuidora en la capital Quito informó sobre la afectación en al menos 15 sectores a lo largo de la ciudad. Lima.
luego de que las autoridades confirmen que la líder conservadora Keiko Fujimori se impuso en la segunda vuelta por casi 50,000 votos de diferencia sobre Roberto Sánchez, el candidato izquierdista mantiene su reclamo de supuestas irregularidades y anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, aunque la justicia avanza hacia la proclamación de la ganadora. Presentaremos un recurso ante la CIDH. Estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares, dijo Sánchez en X. El líder de Juntos por el Perú sostiene que hubo irregularidades en el voto en el extranjero que marcaron la diferencia y le dieron el triunfo a Fujimori. Las actas de esas mesas fueron enviadas por valijas diplomáticas y no digitalizadas en los consulados, como ocurrió en la primera vuelta, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, respondió que fue una decisión de la Cancillería. Sánchez dijo que el partido tiene el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia, después de que el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, haya rechazado su solicitud de anular la totalidad de la votación en el exterior. El candidato no ha presentado evidencias concretas de fraude y alega que es un vicio procesal inadmisible. Usando una metáfora futbolística, dijo que el primer y segundo tiempo se jugaron con reglas distintas. Caracas. La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1.943 y la de heridos a 10.571, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. En una transmisión del canal estatal venezolana de televisión, Rodríguez indicó que también 6.461 personas han sido rescatadas. Asimismo, añadió que en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona de desastre. Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros, pidió. En este contexto, informó que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 colapsaron de forma total. Además dijo que estima que aproximadamente 30.000 personas entre vacacionistas y residentes estaban en la zona de Caraballeda y Catia la Mar, en La Guaira, en la zona más afectada por los temblores. Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastres hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, apuntó Rodríguez. Además, 15.467 personas se han registrado como voluntarios y voluntarias en labores de rescate. Rodríguez no informó sobre la cifra de desaparecidos en momentos en que varias organizaciones registran este número y han establecido redes de apoyo para localizar a familiares. La líder opositora María Corina Machado promueve una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos. Hasta el momento, la plataforma registra 42.664 personas que aún no han establecido contacto con sus seres queridos. Tras los terremotos del pasado miércoles, se han registrado 689 réplicas, indicó el presidente del Parlamento. El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. 59 años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos. Los sismos de hace más de 6 días afectaron Caracas y otros 6 estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos. Una primera evaluación experimental rápida realizada por la Agencia Espacial Estadounidense NASA, gracias a imágenes satelitales, indican que el doble terremoto en Venezuela
podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada. Caracas. La urgencia humanitaria se acentúa en Venezuela ante la falta de alimento y techo para decenas de miles en las calles tras el doble terremoto que dejó casi 2.000 muertos, aunque aún hay un lugar para milagros como el rescate de un niño pequeño ayer martes. La tensión aumenta en el estado de La Guaira, el más devastado, con una escasez de comida generalizada y servicios básicos que colapsaron, advirtió el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Aquí dan provisiones, pero a veces se matan por la comida. Esto es como una gallera. Ayer se entraron a golpes, es una locura, dijo Daniela Armas, de 18 años, saturada en un pie y temerosa de volver a su apartamento agrietado de Katia Lamar, en La Guaira. Estamos durmiendo en el piso, señaló a su vez Jenny Tortosa, en la misma zona donde cientos de edificios se derrumbaron. Aunque las posibilidades de hallar sobrevivientes se desvanecen, un niño de 3 años revivió la esperanza al ser rescatado por socorristas jordanos bajo los escombros de un edificio. En las imágenes difundidas por las autoridades jordanas se puede ver al niño que no parecía dar señales de vida, extraído de los escombros en horas de la madrugada y llevado rápidamente envuelto en una manta a una ambulancia. El número de fallecidos aumentó ayer martes a 1.943, según el balance oficial, mientras la ONU estima en unos 50.000 los desaparecidos tras los terremotos de magnitud de 7,2 grados, 7,5 del 24 de junio, de los más violentos registrados en Latinoamérica. Naciones Unidas. La ONU prevé asistir a 500.000 de personas en los refugios instalados tras los terremotos que azotaron Venezuela la semana pasada, según estimó la directora del Programa Mundial de Alimentos PMA para el país, Stephanie Hochstetter. Hochstetter intervino en la rueda de prensa diaria del portavoz del secretario general de la ONU por videoconferencia desde La Guaira, la zona cero del desastre sísmico, que ya acumula más de 1.743 muertos. La directora de la oficina en el país explicó que ya han repartido paquetes de alimentos de emergencia a 1.200 personas, pero esperan que la cifra se multiplique en los próximos meses. Por ello, han hecho un llamamiento inicial a $50 millones, aunque avanzó que no cubrirá la totalidad del desastre. La necesidad de alimentos, agua potable, refugio y servicios básicos es inmediata y crítica, alertó. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.